Esta ponencia se titula El currículo y la pedagogía musicales durante el Renacimiento, por Rodolfo Rafael Moreno Martínez. Introducción. En 1477, Johannes Tinctor, o Tinctoris, uno de los más importantes músicos y pensadores de principios del Renacimiento, alumno de Guillaume Dufay en la Catedral de Cambrai, y que es considerado como el pensador musical más influyente de finales del siglo XV, expresa en su Liber de Arte Contrapunti la siguiente opinión referente a la carrera de un músico en su época. Inicio cita. No he conocido a ningún hombre que haya conseguido noble o eminente rango entre los músicos si comenzó a componer o a cantar super librum a los 20 años de edad o posterior a esta. Fin de cita. En 1555, el célebre organista, compositor y teórico español, Juan Bermudo, hace una descripción también interesante y sugerente de la situación de la práctica musical en el siglo XVI. Cito: hay hombres en ello, contrapunto, tan expertos, que así lo echan a muchas voces, y tan acertado y fugado, que parece composición sobre todo el estudio del mundo. En la extremada capilla del reverendísimo arzobispo de Toledo, Fonseca, vi tan diestros cantores echar contrapunto, que si se puntara, se vendiera por buena composición. En la no menos religiosa que doctísima Capilla Real de Granada, hay tan grandes habilidades en contrapunto, que otros oídos más delicados que los míos eran menester para comprenderlas, y otra pluma para explicarlas. Fin de cita. Más adelante prosigue, cito: el modo más usado y acertado es componer por contrapunto. Pocos hombres habremos visto componer sin contrapunto. Fin de cita. Ambos pasajes describen situaciones concretas de la práctica común de su época y que, a pesar de mediar entre ellos más de 60 años, están íntimamente relacionados. Ambos autores hacen referencia a la formación del músico de su época. Tinctor se refiere a la edad en la cual un músico debe comenzar su formación, aprendiendo o cultivando composición o cantar super librum. Bermudo, por su parte, se refiere a las capacidades musicales adquiridas a través del cultivo o la práctica del contrapunto. Ambos mencionan composición como una habilidad común, pero distinta a la de cantar super librum, por un lado, y a la de contrapunto, por otro. Para Tinctor, ambas habilidades, composición y cantar super librum, son necesarias para obtener nobleza, mientras que para Bermudo, ambas, composición y contrapunto, están relacionadas, pues para componer acertadamente hay que dominar el contrapunto. ¿Pero qué es esto de cantar super librum? ¿Y a qué edad debían los músicos comenzar a practicar dicha actividad para aspirar a obtener eminencia o nobleza? ¿Y por qué a una edad específica? Por otro lado, Bermudo utiliza el término contrapunto con una acepción ajena a la nuestra, pues, ¿por qué habría necesidad de transcribirlo o puntarlo, como él dice, para venderlo como buena composición? Más extraño aún, ¿cómo es posible que hubiera músicos que compusieran música polifónica sin conocimiento o uso de contrapunto? ¿Qué es en realidad esto que Bermudo, uno de los organistas más completos y cultos del siglo XVI, llama contrapunto? ¿Y qué era, entonces, lo que un músico necesitaba aprender y dominar para poder llegar a un nivel musical tal que sorprendiera a tan eminente músico? ¿Cuál era, pues, el currículo o la formación necesarias del músico del Renacimiento para llegar a tan elevados niveles en la práctica cotidiana que le merecieran la tal nobleza o el mencionado rango? En su texto, Tinctor aclara que cantar super librum no es otra cosa que improvisar una línea melódica sobre un canto dado. Y dice, cito:
Ambos, contrapunto simple como también disminuido, son realizados de dos maneras, escrito o improvisado. Al contrapunto que es escrito, comúnmente se le llama compuesto o res facta, como él lo menciona en su libro. Pero aquel que realizamos mentalmente lo llamamos contrapunto absoluto y aquellos que lo realizan así se dice vulgarmente que cantan superlibrum. En esto, sin embargo, la habilidad de la composición difiere mucho del contrapunto, pues todas las partes o voces melódicas compuestas, sean tres, cuatro o muchas, son mutuamente interdependientes, de tal manera que las reglas y ordenamientos sobre el uso de las consonancias en cualquiera de dichas partes, tanto en relación consigo misma y como con los demás, deben ser observadas. Pero con dos o tres, cuatro o muchos, armonizando superlibrum, uno no está sujeto al otro, pues, en verdad, es suficiente con que cada uno de ellos haga consonancia con el tenor, siguiendo aquellas cosas que pertenecen a la regla y arreglo de las consonancias. Sin embargo, no considero vergonzoso, sino más bien meritorio, si, acordando entre ellos, bajo supuestos similares sobre el arreglo de consonancias, cantan prudentemente o hacen de su armonización, en consecuencia, una más llena y de más suave efecto. Fin de cita. Así pues, entendemos a lo que se refiere Tintor con el término superlibrum, lo cual no es otra cosa que improvisar polifonía. Bermudo, por su parte, no contrapone los términos composición y superlibrum, sino composición y contrapunto. El contrapunto, dice él, cito, es una ordenación improvisa sobre canto llano con diversas melodías. Fin de cita. Podemos así bien entender por qué Bermudo especifica la necesidad de puntar o plasmar por escrito la música producida para ser vendida como buena composición. Más aún, para Bermudo, claramente existe una subordinación práctica y pedagógica de la composición con respecto al contrapunto, lo que significa en esencia la subordinación de la habilidad de la escritura al dominio total de la dimensión oral auditiva de la música. Pues, cito, el modo más usado y acertado de componer es componer por contrapunto. Fin de cita. Esto significa que uno plasma en papel aquello que se ha improvisado, realizando posteriormente los ajustes necesarios para que pueda ser considerada o vendida como buena composición. Esta concepción doble de contrapunto, como improvisación y como composición, no solo seguía siendo válida todavía a principios del siglo XVII, sino que la diferencia se acentúa casi como dos especialidades de una profesión. El reverendo Pietro Cerone, en su gigantesco tratado El Melopeo y Maestro, hace la diferencia entre contrapuntistas y compositores, como cantores ambos, pero con distintas habilidades, a grado tal que no era raro encontrar, cito, un contrapuntista que no sepa componer o un compositor que no sabe hacer contrapunto de repente. Fin de cita. Ahora bien, Bermudo menciona que una improvisación, al nivel de perfección que describe, puede convertirse en buena composición. Pero ¿qué ocurre con aquellas que no alcanzan tal nivel de perfección? Como Tintor menciona, cuando se improvisa o canta superlibrum, el contrapuntista debe tener como referencia única de su improvisación al tenor, es decir, al cantus firmus. Esto significa que su improvisación debía estar supeditada a las reglas del uso de las consonancias y disonancias únicamente con respecto a las notas del cantus firmus, sin importar lo que los otros contrapuntistas, si lo sabía, produjeran o realizaran simultáneamente. Seguramente lo que aquí ocurría es que se transcribían las voces y en el proceso se ajustaban y corregían
aquellas anomalías que no eran dignas para una composición. Sin embargo, Tintor aplaude que los cantantes se pongan de acuerdo y que, cantando con prudencia, produzcan polifonía correcta entre todas las voces. Es esto lo que Bermudo debe de haber descrito en el pasaje arriba citado, pues fue tan correcto que lo único que se necesitaba era transcribir las improvisaciones de los cantores de dichas capillas para producir composición. El nivel del dominio del lenguaje por parte de dichos cantores debió de haber sido tal como aquel que nosotros tenemos de nuestra lengua materna. Un músico que aspirara a adquirir estatus y nobleza entre los de su gremio debía manejar el lenguaje musical de tal forma que pudiera hablar música, así como hablaba castellano o francés, por lo que, en consecuencia, Tintor afirma que no hay hombre alguno con nobleza y estatus que haya aprendido el lenguaje musical posterior a los 20 años de edad, pues el dominio de nuestra lengua materna se obtiene en la infancia. Ahora, ¿qué es lo que un músico requería estudiar y aprender para llegar a tal nivel de dominio? A través de las ordenanzas de las diversas catedrales españolas, podemos darnos una idea de lo que los aspirantes a cantores tenían que aprender. En el periodo que va de mediados del siglo XV a finales del siglo XVI, las obligaciones de los cantores de las catedrales de Ávila, Segovia, Las Palmas, Palencia, Burgos, Granada, Sevilla y León se mantuvieron constantes y todas incluían las de enseñar canto llano, canto de órgano y contrapunto. El 11 de enero de 1465, por ejemplo, un cantor llamado Mauricio fue contratado en la Catedral de Ávila. Entre sus obligaciones se enumeran la enseñanza del canto llano, del canto de órgano y del contrapunto a todos los mozos de coro y a los beneficiados y capellanes. Para mediados del siglo XVI, las actas capitulares de la Catedral de Sevilla registran, el 11 de septiembre de 1551, la contratación de un tal Francisco Guerrero como maestro de capilla. Entre sus obligaciones se mencionan, además de enseñar a leer y escribir a los niños cantores, la enseñanza del canto llano, del canto de órgano, contrapunto y composición. La acta correspondiente dice, cito, que el dicho Francisco Guerrero enseña a los dichos niños cantorcitos a leer, escribir y cantar. Y también les enseña a cantar canto llano, canto de órgano y contrapunto, así sobre canto llano como sobre canto de órgano, y les enseña a componer. Fin de cita. Pero, ¿a qué se refieren estos documentos cuando se menciona cantar canto llano y cantar canto de órgano? ¿Y cómo se enseñaban estos? Canto llano era el término utilizado en España para referirse al canto gregoriano, mientras que canto de órgano se utilizaba para referirse a la polifonía escrita. Los llamados libros Arte de Canto Llano nos pueden dar una idea del proceso y de las habilidades que se fomentaban entre los músicos aprendices con respecto al canto llano. Estos libros fueron muy populares en toda la península ibérica durante los siglos XVI y XVII. Eran libros de formato pequeño, escritos generalmente en lengua vernácula y de bajo costo, cuyo objetivo principal era presentar el material y la metodología necesarios para introducirse a la música. Algunos de estos arte de canto llano fueron diseñados específicamente para ser utilizados como libros de texto por los jóvenes aprendices de algunas catedrales españolas, además de que, en algunos casos, fueron también utilizados en las universidades como libro de texto en la enseñanza de la música. Con la ayuda de estos libros, el estudiante aprendía de manera progresiva a usar la mano guidoniana, las letras del canto llano, las voces y hexacordos, el concepto de mutanza,
las claves y lo referente a los 8 modos y especies de diapasón, diapente y diatesarón, los distintos tipos de movimiento melódico y el uso apropiado de las consonancias. Además, se incluían los incipit de las entonaciones de los salmos, de los 8 tonos y algunos cantos eclesiásticos. Un niño cantor, en su primera etapa de aprendizaje, debía pues dominar el canto monofónico a través de las técnicas de solfeo basadas en la mano guidoniana y en la mutanza de los hexacordos. Además, debía memorizar los salmos y reconocer auditivamente los modos y especies de diapasón, diapente y diatesarón. Una vez dominado tanto el canto monofónico como la técnica y los conceptos que esto requería, se le enseñaba a cantar canto de órgano, que no era otra cosa que cantar polifonía escrita. Las herramientas básicas adquiridas a conciencia permitían al estudiante abordar tanto el canto de órgano como el contrapunto sobre canto llano rápidamente. Sabemos que con el dominio de la mano guidoniana, un maestro cantor debía ser capaz de improvisar polifonía, indicando las notas de una o dos melodías a sus pupilos mientras él cantaba otra voz. Cuando algún cantor improvisaba contrapunto de canto llano, producía un discanto que se movía homorrítmicamente con el tenor o cantus firmus, en una sucesión de intervalos armónicos consonantes. Es decir, producía una textura de nota contra nota o contrapunto en primera especie, como la llamaríamos hoy. La forma de enseñar o preparar a los cantores para la improvisación de este tipo de contrapunto era la memorización de fórmulas contrapuntísticas de 2 voces y 2 notas en cada una. Esto podía funcionar en una de 2 maneras. En el primer enfoque, se presentaba un tenor de 2 notas y se elegía el intervalo armónico a partir del cual se determinaba la primera nota del discanto o contrapunto. Posteriormente, se agotaban todas las posibilidades, dentro de los límites impuestos por las reglas de contrapunto y conducción de voces, para obtener la segunda nota del discanto. La fórmula, pues, era dados el intervalo melódico del tenor y el primer intervalo armónico entre las voces, la segunda nota puede ser tal, tal o cual. Así, Bartolomeo Ramís de Parella nos dice, cito, la séptima regla es satisfactoria, pero, de hecho, si el tenor tiene EF, es decir, mi fa, entonces la otra voz bien puede tener CC, es decir, do, do, o también CA, es decir, do, la. Fin de cita. El segundo enfoque, por el contrario, tomaba como punto de partida la sucesión de 2 intervalos armónicos, para posteriormente explorarse todas las posibilidades melódicas que podían resultar entre las voces, dentro de los límites permitidos por las reglas de contrapunto. Así, Tintor nos muestra, por ejemplo, que, cito, una sexta arriba del tenor puede tener una tercera después. Fin de cita. En ambos enfoques, el estudiante o cantor memorizaba páginas de fórmulas contrapuntísticas que, en cualquier situación de improvisación, podía aplicar, considerando siempre al cantus firmus como una cadena de eslabones de 2 notas. Así, la segunda nota del primer eslabón se convierte en la primera nota del segundo eslabón y así sucesivamente. Una vez que había memorizado las fórmulas para improvisar contrapunto de canto llano o contrapunto simple, y que había practicado hasta dominar la dicha habilidad de improvisar, el aprendiz era iniciado en el contrapunto disminuido o florido, en el cual se usaban todos los valores rítmicos posibles y se componía no solo de consonancias, sino también de disonancias. Para esto,
lo más seguro es que el maestro cantor introducía las reglas de contrapunto referentes al uso de las disonancias, de forma tal que éstas eran memorizadas siempre en relación con movimientos melódicos específicos y con determinadas posiciones métricas, resultando en una presentación de protoespecies de contrapunto. Bermudo llamaba a estas técnicas pedagógicas contrapunto forzoso, en cualidad, pues solo un tipo de valor rítmico era permitido a lo largo del discanto. Cerone, por su parte, recomienda iniciar con contrapunto simple y solo una vez dominado, proceder a 2 notas en el discanto contra cada nota del cantus firmus y enseguida duplicar la cantidad de notas a 4 por cada nota del cantus firmus. Una vez que ha transitado gradualmente y dominado cada una de las etapas, el estudiante está listo para abordar contrapunto florido o disminuido. Aquí también se utilizaba la memorización de fórmulas de 2 notas en el tenor y 2 notas en el discanto, pero esta vez dichas notas del discanto solo funcionaban como referencia. Cerone nos dice, cito, que contra los 2 puntos de canto llano le damos otros 2 puntos de contrapunto, llamándolos guía, los cuales sirven para saber los 2 lugares principales, sobre de que fundamos la disminución, y téngase cuenta con ellos que poseyendo bien los lugares consonantes a donde se puede dar la contranota al canto llano, le será después harto fácil de henchir el vacío, quebrando con disminución el valor de la primera nota. Fin de cita. Así pues, tanto para contrapunto forzoso como para contrapunto disminuido, se utilizaban los mismos principios pedagógicos, el uso de la mano guidoniana y la memorización tanto de las reglas de contrapunto como de las fórmulas de 2 notas de cantus firmus contra 2 notas de discanto, las cuales, en estos casos, servían de referencia para glosar el contrapunto. Hasta aquí solo he explorado de manera superficial la formación necesaria para contrapuntar sobre canto llano, la forma de improvisación más elemental y sencilla del Renacimiento, pero es suficiente para sacar conclusiones sobre las bases sobre las cuales un cantor u organista consumado, como los que describen tanto Tintor como Bermudo, fundamentaba su formación para llegar a los niveles arriba descritos. Primero, la enseñanza comenzaba a temprana edad. Segundo, se trabajaba concienzudamente con habilidades básicas simples y elementales, hasta dejarlas firmes, y no se avanzaba si éstas no satisfacían el alto nivel de exigencia. Tercero, se favorecía el desarrollo del aspecto oral auditivo del lenguaje musical, dejando a la escritura en un segundo lugar. Cuarto, los principios teóricos eran aprendidos con solidez, a partir de la memorización y práctica continua de los mismos. Quinto, se trabajaba y desarrollaba la memoria auditiva tanto para recordar cientos de pequeños fragmentos necesarios para la improvisación, como para retener todos los salmos y otras piezas monofónicas. Un músico debía ser capaz de cantar de memoria salmos y otros cantos sagrados, además de poder improvisar mínimamente sobre canto llano. Sexto, todo esto era aprendido a través de un trabajo serio y disciplinado. El músico en formación debía pensar, comer y respirar música. Y, finalmente, séptimo, el trabajo cotidiano se realizaba siempre en sesiones integradoras, cuyo objetivo último era el de formar individuos capaces de hablar música como si fuera su lengua materna. Muchas gracias.